Hola, yo soy Carlos Rincón, estudiante de la especialización de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica sede Bogotá. Hoy vamos a hablar de la sustitución de la Constitución. Según el artículo 241, numeral 1 de nuestra Constitución Política, la Corte Constitucional tiene competencia para controlar los actos reformatorios de la Constitución o actos legislativos solo por vicios en su procedimiento de formación. Pero nos surge una pregunta. Entonces la Corte no tiene competencia para revisar el contenido de los actos legislativos. Para responder esta pregunta cobra importancia la doctrina de la sustitución constitucional, ya que a través de ella la Corte Constitucional asume competencia para revisar el contenido de los actos reformatorios de la Constitución. Es decir, esta doctrina es una competencia supraconstitucional de la Corte Constitucional para revisar los actos legislativos. Pero ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál ha sido su desarrollo? ¿Cuál es su concepto? ¿Y cómo procede la sustitución de la Constitución o el juicio de sustitución de la Constitución? Es lo que vamos a ver en este video. La doctrina de la sustitución constitucional se fundamenta en que el legislador, por ser un constituyente derivado, solamente tiene competencia para modificar la Constitución, más no para sustituirla. Pero ¿a quién le corresponde esta competencia? ¿Quién puede transformar la Constitución? Esa Constitución puede ser transformada exclusivamente por el poder originario, por nosotros, por el pueblo. El contenido de la teoría de la sustitución de la Constitución parte de 4 premisas y una conclusión. La competencia para respetar el procedimiento de formación de los actos legislativos comprende la competencia para establecer quién es el órgano competente para reformar o sustituir la Constitución. La competencia que tiene el legislador para reformar la Constitución lo es solamente para modificarla, mas no para sustituir. Comprende establecer que el órgano reformador haya modificado, mas no sustituido o transformado la Constitución. Que solo un análisis del contenido de los actos legislativos es el que posibilita a la Corte de establecer si la reforma es una sustitución o una modificación de la Constitución política. La competencia para determinar si una reforma constitucional sustituye o modifica la Constitución establece la competencia para controlar el contenido de los actos legislativos. Esta doctrina ha sido desarrollada en la jurisprudencia colombiana. En la sentencia C551 de 2003 apareció por primera vez. Allí se estableció que los cambios a la Constitución no pueden implicar derogación ni transformación por una Constitución diferente. Posteriormente, en la sentencia C1200 de 2003, la Corte Constitucional estableció 3 elementos. La sustitución de la Constitución no puede conllevar a la petrificación del derecho constitucional. Segundo, sí es posible reformar por una Constitución diferente a la Constitución. Y tercero, la carga probatoria de dichas reformas que sustituyen la Constitución recae sobre el demandante. En la sentencia C970 de 2004 y en la sentencia C1040 de 2005 se habló por primera vez del test o juicio de sustitución de la Constitución. Esto no es otra cosa que una guía para determinar si una reforma constitucional sustituye o modifica a la Constitución. En el 2004 se habló de un silogismo para determinar este juicio de sustitución y se dijo lo siguiente, que se sustituye la Constitución cuando se reemplaza un elemento definitorio o esencial de la identidad de la Constitución. La premisa menor establece que ese elemento definitorio es reemplazado por la reforma y la conclusión que la reforma es sustitución de la Constitución. En el 2005, la Corte Constitucional estableció 7 pasos para determinar el juicio de sustitución de la Constitución. El primero de ellos consiste en identificar el elemento definitorio de la Constitución. El segundo, que ese elemento subyace a varias disposiciones constitucionales. El tercero, consiste en determinar por qué es esencial ese elemento.
El cuarto, que el elemento no puede ser comprendido por una sola disposición para que, por lo tanto, quinto, no se petrifique en la Constitución. El sexto paso consiste en determinar que dicho elemento ha sido reemplazado por uno nuevo, y el séptimo paso, que ese elemento nuevo contradice al elemento esencial definitorio de la Constitución, reemplazado y determinado como esencial. La Corte Constitucional estableció que la única manera de que se haga legítima una sustitución a la Constitución es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Las recientes sentencias en las que se revisó los actos legislativos por los cuales se creó el procedimiento legislativo especial para la paz tuvieron un test o juicio de sustitución de la Constitución basado en el silogismo de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Sin embargo, en la premisa mayor se incluyeron unos pasos. Esta premisa, que consiste en identificar el elemento esencial de la Constitución, debe ser, primero, explicado con suma claridad. Segundo, debe referirse a varios elementos normativos de la Constitución. Se debe considerar definitorio de manera integral en la Constitución. No puede reducirse a un solo elemento de la Constitución para evitar así su petrificación, y no debe equivaler a límites intocables para el poder de reforma. Establece quién fue quien expidió el acto legislativo y, segundo, cuál es el alcance jurídico de esa reforma constitucional. Así, la conclusión es que si esta reforma sustituye el elemento esencial que se explicó, básicamente se convertiría en inconstitucional. Procede a través de una acción pública de inconstitucionalidad. Tiene un término de caducidad de 1 año y es una justicia eminentemente rogada, debido a que la Corte Constitucional, según las recientes sentencias, debe circunscribirse exclusivamente a los argumentos presentados por el accionante en la demanda de inconstitucionalidad. Por ello, se le exige al accionante una mayor carga argumentativa. Es decir, la trascendencia de la Corte implica que no solo se cumplan los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, sino que se le exige al demandante básicamente cumplir con el silogismo que hace parte del test de sustitución constitucional. Es por ello que la Corte Constitucional le exige al accionante o al demandante establecer, primero, cuál es el eje definitorio de la Constitución presuntamente reemplazado por la reforma. Segundo, explicar de qué manera impacta esa reforma al eje definitorio. Y tercero, explicar por qué la reforma es una transformación o sustitución de la Constitución. Es así como cobra relevancia el concepto de sustitución de la Constitución, que no es otra cosa que la transformación o sustitución parcial o total de una Constitución. Finalmente, hay dos grandes tensiones alrededor de la doctrina de la sustitución de la Constitución. El primero tiene que ver con la objeción democrática y el segundo tiene que ver con el test de sustitución de la Constitución. Que hay 3 elementos básicos. Primero, existe una democracia representativa indirecta en los magistrados de la Corte Constitucional, ya que estos son elegidos por el Senado de la República. Segundo, las reformas impulsadas por el pueblo a través del legislador no siempre son las más acertadas, ya que el pueblo y el legislador normalmente no tienen una visión a largo plazo de la seguridad jurídica que implica una Constitución. Y tercero, la seguridad jurídica se vería seguramente muy afectada si el constituyente derivado, es decir, el legislador, pudiera constantemente estar reformando los elementos esenciales o definitorios de una Constitución. Por último, dejo en su haber y buenos oficios, tanto académico como jurídico, estas apreciaciones. Muchas gracias por su atención.